Para moderar esta mesa de análisis está con nosotros y le cedemos el uso de la palabra al diputado Luciano Huanosta, integrante de la Comisión Especial para garantizar el ejercicio periodístico en la Ciudad de México. Adelante, diputado. Esta mesa, como dice aquí el título, mecanismos de protección a periodistas en el ejercicio de la profesión. Sabemos que el periodista tradicionalmente se enfrenta en el ejercicio de su profesión a múltiples problemas. También queremos decir que no es lo mismo ejercer esta profesión en Chihuahua o en Veracruz. Inclusive el Distrito Federal, a partir del 2008, se volvió una ciudad de migrantes para quienes ejercen esta profesión, y eso hay que decirlo también. Sabemos que el planteamiento no puede ser el de como sucedió en Chihuahua, que se estaba planteando que no es ni con chalecos ni con balas como debe cuidarse la profesión de los periodistas. Indudablemente, para poder escuchar las palabras que nos pudieran ilustrar al respecto, le vamos a dar la palabra a Ricardo Nájera Yazareco, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gran placer para mí volverme a encontrar con el medio periodístico que me cobijó por mucho tiempo y que ahora me han encargado tratar de representar en el quehacer de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Realmente es un tema muy complicado, lo hemos vivido muy de cerca. Quisiera darles como dato que cuando yo me iniciaba en el mundo de la Procuración de Justicia, muy al principio me tocó ser secretario particular de un subprocurador del Distrito Federal, en donde se inició la averiguación previa correspondiente a la muerte de un gran periodista, y me atrevo a hacer mención de él en función de quién se trataba y del respeto que en todo el medio él significaba. Manuel Buendía Telles Girón, un hombre muy importante para los medios de comunicación y un hombre que en su momento, curiosamente, era muy trascendente y también, curiosamente, hasta su muerte sirvió de trascendencia para el quehacer, sobre todo de la libertad de expresión. Realmente este tema es bastante complicado porque no es fácil entrar al quehacer de la libertad de expresión, aunque es una garantía constitucional y actualmente un derecho humano contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese quehacer, ese trabajo que se ha venido realizando por mucho tiempo entre todas las áreas, me permite tratar de explicarles a ustedes, antes de ver quién o cómo, tratar de que nos demos cuenta de qué organismos existen en la Ciudad de México para representar a los ciudadanos y específicamente también a los periodistas. El 10 de agosto de 2015 se publicó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, la cual establece mecanismos e instancias para la protección de periodistas en esta ciudad. El numeral 10 de esa Junta de Gobierno estará integrado por personas titulares de diversas dependencias: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Desarrollo del Distrito Federal, Secretaría de Salud, Sistema del Desarrollo Integral para la Familia, Secretaría de Finanzas, Contraloría, y 2 personas representantes de la sociedad civil, integrantes del Consejo Consultivo. 2 periodistas, es importante tomar eso en consideración, una vinculada a la libertad de expresión y una con el derecho a defender los derechos humanos de todos los periodistas. Esto me hace llevarlos a ustedes de manera muy rápida a que los delitos que se cometían contra periodistas hasta el año 2010, cuando se federalizaban, llegaban directamente a las delegaciones de la Procuraduría General de la República en cada entidad. Y así, sin ningún orden, se podían manejar y se determinaban las competencias de manera directa entre las diversas procuradurías para poder actuar. A partir del año 2010 se crea una Fiscalía de Periodistas que estuvo funcionando de manera normal con una amplitud muy grande en el quehacer que tenía que ver con aquellas agresiones que pudieran sufrir los periodistas en su momento. Y también a partir del año 2013 fue cuando se transformó y se basó la existencia de esta Fiscalía en el quehacer relacionado con la libertad de expresión, que está cualquier delito que se pueda manejar o atraer, según sea el caso, debe de estar íntimamente ligado con la libertad de expresión. Para eso, debo de decirles que en la Fiscalía la instrucción es iniciar las averiguaciones previas sin calificar de origen cuál es la consecuencia, sino que ya en el camino debemos de encontrar la consecuencia, porque de ahí depende la federalización o la localidad del delito cometido. Por eso es tan importante, porque no nada más es decir si es por la libertad de expresión o no, sino la federalización de cualquiera de los delitos que se puedan cometer contra un periodista o un comunicador social debe de estar ligado estrictamente con la libertad de expresión. Vuelvo a insistir, si no se pierde la federalización a la hora de consignar a un probable responsable en este tipo de hechos. Esta situación que llevó a esta Fiscalía estaba marcada en 4 ejes principales. La función ministerial, o lo que comúnmente conocemos como la función sustantiva del Ministerio Público, la prevención y protección a periodistas en situación de vulnerabilidad, la capacitación, el acercamiento de los actores principales en la materia a través del establecimiento de canales de comunicación más ágiles con instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, que es donde también tenemos que tener otro punto de vista, porque se ha estado trabajando muy de la mano con organismos que están muy ligados al mundo de la defensa de la libertad de expresión, también de la Organización de Estados Americanos, como de la Organización de las Naciones Unidas. Quiero decirles que esta Fiscalía, desde el año 2010 hasta el año 2016, ha iniciado 791 averiguaciones previas. Eso es importante tenerlo en consideración. De esas se han podido resolver 638, lo cual significa el 80.5% de esas averiguaciones previas. De esa tenemos que ver cuáles son los delitos que tienen mayor incidencia en este quehacer. El 39% son el delito de amenazas, el 17% el delito de abusos de la autoridad, el 7% está dividido de manera concreta en los delitos de homicidio, robo y lesiones. Esa es la forma en que se manejan los delitos y cómo se han estado teniendo desde hace un buen tiempo.
Ya llegando al sistema penal que actualmente nos rige en nuestro país y que está a punto de terminar la vacatio que dejó la Constitución para que entrara en funcionamiento el 18 de junio de este año, puedo decirles que ya esta Fiscalía, a partir de que se implementó el sistema en el Distrito Federal, ha iniciado concretamente 9 carpetas de investigación. Esas 9 carpetas de investigación son una en el estado de Baja California Sur, una en el estado de Chiapas, una en el estado de Coahuila, dos en el Distrito Federal, otra en el estado de México, 2 en el estado de Puebla y una en el estado de Tabasco, específicamente. Por cierto, en el estado de Tabasco es donde hemos hecho un esfuerzo para cambiar la idea de que todo se debe de atraer a la Fiscalía. A partir de un ejemplo que hemos tenido en varias entidades, pero creo que es muy importante manejar el estado de Tabasco como tal, quiero decirles que ahí hubo un homicidio de un radiodifusor importante. Ese homicidio se empezó a trabajar conjuntamente con la Fiscalía del Estado de Tabasco y se logró de manera directa detener al probable responsable y quedó a disposición del fuero común en función de que el hecho delictivo, vuelvo a insistir en la federalización, no se ligaba de manera directa con la federalización del quehacer. Ya está a disposición de un juez, ya le decretaron la formal prisión y ya está sujeto a un proceso en este momento. Bajo esas mismas condiciones se han resuelto otros asuntos. Este lo saco a colación porque de alguna forma ha habido mucho interés de los medios de comunicación sobre lo que sucede o deja de suceder en diversas entidades de la República. También, cuando yo llegué a la Fiscalía, teníamos una limitante, no teníamos el control de los procesos. A partir de mi llegada, hemos tratado de identificar todos los asuntos que han sido consignados, que están a disposición de jueces y poder conocer cuáles han sido sus posibles conclusiones. La verdad, la tarea ha sido bastante complicada, en buena parte, y no es por justificarme, por la diferenciación entre los delitos del fuero común y los delitos del fuero federal, porque en muchos momentos se determinaba iniciar el proceso, según nosotros, en el fuero federal, y los jueces manejaban la incompetencia de manera directa al fuero común. Debo decirles que estamos en un trabajo bien importante para tratar de encontrar todos los procesos que tenemos en este momento en todo el país, a nivel federal y a nivel local. ¿Cuántos están manejándose de manera directa en el quehacer formal del Ministerio Público en función de atender las necesidades de periodistas y comunicadores sociales? Y en eso estamos todos involucrados. De la facultad de atracción que se determinó también en el año 2013, quiero decirles que se han atraído 45 averiguaciones previas, 13 por abuso de autoridad, 13 por amenazas, 3 por daño en propiedad ajena, 7 por homicidio, 3 por lesiones, 1 por privación ilegal de la libertad, 3 por robo, 1 por tentativa de robo y otro por tentativa de homicidio. Ese trabajo, que lo hemos estado manejando de manera directa con los periodistas, porque hay una frase que manejamos en todo el país: la responsabilidad del Ministerio Público es investigar, y para investigar es muy importante conocer a los expertos. Y yo sostengo, por mi cercanía de mucho tiempo con los medios de comunicación, que no hay mejores investigadores que los periodistas. Entonces estoy convencido que si trabajamos juntos tenemos mucho más posibilidades de resolver varios de los asuntos que han sido denunciados ante el Ministerio Público Federal o ante el Ministerio Público del Fuero Común,
porque como ya les dije, hemos estado trabajando de manera muy directa, muy específica, de la mano con las autoridades a nivel local, con el objetivo de esclarecer todos los hechos. No olvidemos que quienes tienen el despliegue mayor y la mayor cercanía a cualquier hecho delictivo en cualquier parte del país es la autoridad del fuero común, por la cantidad de gente con la que cuenta, pero sobre todo porque son los que se encargan de trabajar en relación a la seguridad y en relación también a la procuración de justicia. Entonces, yo quiero decirles que hay varios organismos ya en el Distrito Federal funcionando en apoyo a periodistas. Fuera de lo federal, que también lo voy a mencionar, pues ya dijimos lo que tiene que ver con la ley a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pero también existe la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Balbina, un saludo, como invitado en calidad de una institución, y es una institución consultiva, y a través de la cuarta visitaduría tienen acción directa en cualquier quehacer relacionado con cualquier agresión a luchadores de derechos humanos y periodistas. Ese trabajo tiene algo muy importante y que es muy necesario que tengamos en consideración para manejarlo vía la cuarta visitaduría, en donde también se ven otros asuntos: mujeres, niñas, niños y adolescentes, espero no equivocarme, Balbina, para que no haya error, personas adultas mayores, me incluyo, personas que viven con discapacidad, también está en ese tema, personas indígenas, personas LGBTI, personas defensoras de derechos humanos en general y personas con VIH-Sida, y lógicamente, lo puse al último para destacarlo, periodistas. Y bueno, pues creo que eso nos da mayores posibilidades de poder tener una representatividad cuando cualquier compañero o amigo de la prensa se vea o se sienta agredido en cuanto a su quehacer. Esta parte que estamos hablando del Distrito Federal también la debemos de complementar con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tiene dentro de sus áreas centrales, hay una subprocuraduría de averiguaciones previas centrales, tiene una fiscalía para asuntos especiales, y entre los asuntos especiales que atiende esa fiscalía tiene que ver con cualquier agresión o problema que pueda surgir o sufrir cualquier periodista. Y esa función está centralizada a nivel de la Procuraduría y en esta ciudad. Esto nos da una posibilidad mayor de que la gente vea que hay representación. También existe el mecanismo para personas defensoras de derechos humanos, esto a nivel federal, pero que atiende muy buena parte de la problemática que existe en todo el país a nivel local. Esta parte que controla formalmente la Secretaría de Gobernación es un mecanismo en el que están representados la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que forma parte de este quehacer, y que además de todo eso, también está representado la Policía Federal, a través de todo el quehacer que se realiza a nivel nacional. Buena parte de los apoyos que se han dado a luchadores, defensores de derechos humanos y periodistas se ha dado con el apoyo de la Policía Federal en diversas partes de la República, y por eso para nosotros era muy importante manejarlo. Esto es el punto de vista federal del trabajo, en donde, insistimos, está también la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
que por la naturaleza de la Ciudad de México, donde están asentados también los poderes federales, también está formalmente los poderes federales en las posibles representaciones. Y para eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la 5ª visitaduría, atiende la problemática de los periodistas cuando ellos son agredidos en sus derechos. El mecanismo de personas defensoras de derechos humanos y, lógicamente, y a sus órdenes, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Estas son las partes federales, pero que están asentadas en el territorio de la Ciudad de México y que también las puertas están abiertas para todo el mundo. Quienes de los amigos han tenido de manera directa o a través de otra persona la necesidad de asistir a la Fiscalía, nosotros los hemos recibido con mucho gusto por verlos y con mucha pena porque alguien está sufriendo una agresión y esa agresión no la podemos justificar con nada. Esta doble peculiaridad que tiene la Ciudad de México para todos los mexicanos también puede ser de beneficio para todos los periodistas en su momento. Y esto puede servir para atender quejas de violaciones a derechos humanos, que lo puede hacer tanto las autoridades propias de la Ciudad de México como las autoridades federales. Vuelvo a decirles, la decisión es indistinta para todo el mundo. Que protejan su integridad, su vida, su integridad física, su libertad y su seguridad debido al riesgo que provoca la libertad de expresión. Y todo hecho delictivo que tenga que ver con la libertad de expresión. Volviendo al tema, cuando la libertad de expresión está aplicable, tiene que ver con el mundo federal. Cuando la libertad de expresión no fue el motivo de la agresión, se queda en el fuero común para su investigación y se tiene que atender de la misma manera, no hay por qué dudar. Esa trilogía en la que vivimos en el Distrito Federal, creemos que es una gran ventaja para todos los periodistas. El motivo de esta mesa que convoca la Asamblea y que agradecemos que nos hayan tomado en consideración, para nosotros es importante, sobre todo, dejar constancia de lo que se tiene, la decisión de que si se debe crear una autoridad o no mayor a este tema, está precisamente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ellos son los que tomarán en consideración los puntos de vista por todos los que estemos aquí presentes hablando ante ustedes, pero también los puntos de vista de lo que han sondeado y conocido a nivel de toda la ciudad y las consecuencias que ha habido para todos los trabajadores de los medios de difusión. Y qué mejor lugar que hayan escogido este lugar, que no tiene una mejor presentación para la libertad de expresión, que precisamente en la esquina en donde se inicia esta calle estuvo la primera imprenta instalada en América Latina. Creo que si lo hicieron con intención, hicieron muy bien su intención. Si no lo hicieron con intención, de todas formas tiene la misma consecuencia y yo aplaudo que esa primera imprenta de América Latina que se encuentra aquí en la esquina es algo que debemos de tomar en consideración, sobre todo para defender, como es nuestra obligación, la libertad de expresión de todos aquellos trabajadores de los medios de comunicación que en el cumplimiento de su deber pueden sufrir alguna agresión. Estamos a sus órdenes y muchas gracias. Gracias a Ricardo Nájera, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Sabemos que a realizar acciones concretas para prevenir y abatir la impunidad es uno de los reclamos de periodistas, pero también de la sociedad en general. Claro que hay que prevenir antes de pasar a tratar de remediar ya el delito. Vamos a darle la palabra al maestro en Derecho Alexi
hasta Huispil. Creo que no me sale bien la pronunciación, pero director de Cultura y Atención en Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto participar junto con mi colega, el maestro Emanuel Chávez, el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, estar presentes aquí en representación del licenciado Almeida, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para participar en este importante foro y en esa coyuntura tan importante, hablando precisamente de la problemática que aqueja a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, que son precisamente los periodistas, así como la actividad de los periodistas que los pone precisamente en situación de mayor vulnerabilidad. Yo me adelantaría un poco en el sentido de que el maestro Chávez tendrá, digamos, se encargará de la parte concerniente al marco general en que se protegen los derechos de los periodistas en términos generales, así como el marco de actuación general en que desarrolla sus actividades la dependencia de la Ciudad de México que nosotros, del gobierno de la Ciudad de México que nosotros representamos, y que es precisamente la Secretaría de Seguridad Pública de nuestra ciudad. En cuanto a la intervención de su servidor y amigo, a mí me gustaría de manera muy breve centrar mi intervención en dos temas principales. De un lado, dirigiré un breve mensaje en relación con el nuevo protocolo que está en proceso de elaborarse de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para el control de multitudes. Y por otro lado, también tendré el privilegio de platicarles un poco cuáles son las medidas de protección que desde el ámbito de competencia de la dependencia que represento, otorgamos a solicitud de distintas instancias a los periodistas que eventualmente se encuentren en situación de riesgo. Como seguramente el maestro Chávez les informará, la Secretaría de Seguridad Pública, junto con el marco legal general, basa su actuación en una serie de protocolos de actuación policial. Y uno de ellos, que en este momento está precisamente en proceso de reelaborarse, de actualizarse, es precisamente el protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública para el control de multitudes. Miren ustedes, en este momento existe un protocolo que es vigente, que se llama tal cual, el protocolo para el control de multitudes, que se aplica por las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública cuando estamos enfrentando alguna situación que amerite un control de multitudes, tal como indica el título. Sin embargo, junto con otros principios de actuación policial, a través de la administración, a partir de la administración que encabeza el licenciado Almeida, nos hemos propuesto de adoptar como uno de los principios básicos el principio de corresponsabilidad. Subrayo, corresponsabilidad. Es por ello que en el proceso de actuación de este protocolo, que aclaro, es un protocolo meramente interno que estaría a cargo de las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, hemos abierto, digamos, este ejercicio y lo hemos convertido en un ejercicio sumamente incluyente. Es un ejercicio que la Secretaría de Seguridad Pública está realizando de la mano con los organismos tan importantes como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y sobre todo, bueno, desde luego la Secretaría de Gobierno de esta ciudad, y sobre todo con los organismos tan importantes como el artículo 19, lamento que Polo no pueda acompañarnos el día de hoy, Marabunta,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Comité Jurídico de Derechos Humanos Yo Soy 132, fundar el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, etcétera, etcétera, etcétera. Y la importancia de renegociar este protocolo de manera conjunta precisamente con estos organismos es tratar de quitarle, no quiero equivocarme en la formulación de la terminología, de quitarle esa faceta de control de multitudes, sino convertirlo en un instrumento cuyo propósito principal sea la protección de las personas que se ven de manera voluntaria o involuntaria involucradas en una situación donde hay una congregación de multitudes, sean de carácter cultural, sea de carácter informativo, sea de carácter deportivo, etcétera, etcétera. Como quien dice, marchas. Como quien dice marchas. No es desde luego secreto absolutamente para nadie que en situación de marchas, bueno, tratándose de un territorio donde se concentra la ciudad, donde se concentra el gobierno, no solamente la Ciudad de México, sino también el gobierno federal, pues en las circunstancias de marchas se generan una serie de circunstancias en el marco de las cuales los derechos son aún más vulnerables. No solamente me refiero a periodistas, sino a cualquier persona. Eso en cuanto al protocolo. En cuanto a los mecanismos de protección, el licenciado Nájera de manera diligente nos hizo un esbozo un poco del andamiaje institucional ya establecido en materia de protección de los derechos humanos de periodistas, que es de un lado el mecanismo federal, por otro lado el mecanismo local, relativamente reciente. No les voy a quitar mucho tiempo dando características de esos dos mecanismos, solamente les voy a referir que cuando se habla de medidas de protección, no medidas sociales, no medidas urgentes, sino medidas de protección, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México es la dependencia que se encarga de su implementación y lo hace básicamente a instancias o a petición de tres mecanismos, que es el mecanismo federal, que es el mecanismo local y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Aquí también tengo que aclararlo por instrucciones del licenciado Almeida, basamos nuestra actuación en el principio de corresponsabilidad. Miren ustedes, cuando un periodista acude a un mecanismo, no necesariamente sabe cuál es el grado de riesgo que le aqueja a su seguridad personal. Cuando un periodista acude a alguno de esos tres mecanismos que acabo de mencionar, el mecanismo federal, local o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, no necesariamente sabe cuáles podrían ser las medidas que eventualmente podrían beneficiarlo, a él, a ella o a sus familiares y a su entorno. Entonces, lo que hemos hecho, y eso tengo que ser enfático en este punto, lo que hemos hecho desde hace un tiempo para acá es, previo a la implementación de dichas medidas, sentarnos con la periodista, con el periodista, y discutir con él o ella a detalle las medidas que le estarían beneficiando, que eventualmente estarían a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. No podría yo omitir la parte de numeralia. En 2015 y 2016 hemos aperturado 36 expedientes referentes a solicitudes de medidas de protección. 36. En total estamos aplicando aproximadamente 46 medidas, entre código de visitas domiciliarias, botón de pánico, números de emergencia, códigos sonoros, alarma vecinal, correcto funcionamiento de cámaras y botón de emergencia, entre otras cosas. Si usted me permite, maestro, voy a terminar hasta aquí mi intervención para darle paso justamente a la parte que quizá debió haber dado un marco un poco más general a mi intervención. Muchas gracias, diputado. Gracias a los organizadores. Para seguir en este tema, mecanismos de protección a periodistas en el ejercicio de su profesión, ya sin preámbulo,
También en representación del licenciado Hiram Almeida Estrada, viene a tomar la palabra el maestro Emanuel Chávez Pérez, director de Asuntos Jurídicos de la Policía Capitalina. Muy buenas tardes, vengan todas y todos. Nuevamente agradecemos esta cordial invitación a la Secretaría de Seguridad Pública por conducto, desde luego, de su titular, el licenciado Hiram Almeida, de quien reciban un cordial saludo. Especialmente agradecemos al diputado Carlos Candelaria López, presidente de la Comisión para garantizar el ejercicio periodístico en la Ciudad de México. Y efectivamente, como ya se ha comentado, la principal intervención y actuación de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad obedece desde luego a principios desde el orden internacional, federal y local. No me voy a adentrar tanto a estos rubros, a esta normatividad o al marco legal. Ya hizo gran referencia el licenciado Ricardo Nájera al respecto. Simplemente como un pequeño marco de oportunidad y preámbulo a explicarles un poco lo que hace la Secretaría de Seguridad Pública a través de sus policías, de sus integrantes, que desde luego también, como ya lo mencionó el licenciado Alexis Azetasvili, nos basamos en un marco de actuación jurídico que obedece desde el ámbito internacional, federal y local, con diversos mecanismos de actuación, precisamente para aterrizarlos en un marco de actuación denominado protocolos de actuación policial, los cuales son publicados de manera oficial y jurídica en el diario oficial del gobierno de la ciudad. Cualquiera de los presentes puede consultar en este mecanismo de formación local todos los protocolos de actuación que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, y entre ellos los que más prevalecen es el que ya también se hizo alusión al cuidado y protección de control de multitudes, en el cual se está trabajando, ya también como se hizo referencia, con diversos órganos y entidades, tanto del sector público como privado, para efecto de mejorar estos procesos y mecanismos de actuación por parte de la policía de esta ciudad. La instrucción del señor secretario siempre ha sido, además de la propia capacitación que deben recibir los cuerpos policíacos en materia de derechos humanos, desde luego la obligación de preservar los mismos. Es una obligación que marca la propia Constitución política, y también es una propuesta que se hizo en estas mesas de trabajo del nuevo constituyente en la creación de una Constitución para esta ciudad. Luego, entonces, con estos mecanismos lo que se pretende es mejorar los procesos de actuación e intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, insisto, por ser una obligación que mandata la propia Carta Magna de preservar el orden, pero a su vez también preservar la integridad y los bienes de todas las personas que habitan y transitan en esta gran ciudad. Estos principios constitucionales también están marcados en la propia Constitución y en nuestro propio ordenamiento interno, que va desde la Ley de Seguridad Pública, la Ley Orgánica, el Reglamento Interior, y que son precisamente, o versan sobre la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y principalmente el respeto a los derechos humanos de todas y todos los que habitan y transitan en esta ciudad. Partiendo de este marco de actuación, insisto, a través de estos protocolos de actuación que ya al ser publicados mediante un acuerdo en Gaceta Oficial de esta ciudad, ya constituyen una obligación para el policía a llevar a cabo su marco de actuación con base en estos principios rectores y sobre todo a los lineamientos que se plasman en estos protocolos de actuación. También existen mecanismos internos para todo aquel policía que sale de su esfera operativa, que vulnera algún derecho humano, que además, desde luego, de las instancias de procuración de justicia que puedan llegar a tener intervención, también tenemos un área de asuntos internos que se encarga de regular precisamente el marco de actuación de esta policía, y todo aquel que vulnere algún principio de actuación, algún derecho humano, también es sancionado de manera interna. En este contexto, como ya también hizo mención el área de derechos humanos de la Secretaría, contamos con diversos mecanismos y medidas de protección que se llevan día a día
en este proceso de actuación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en todo el proceso de protección a los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos, y principalmente también, sin dejar de observar, el garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos, sobre todo el derecho a la información, al ejercicio del periodismo, y en este contexto siempre contarán con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, y por ello la importancia y la preocupación del señor secretario de crear mecanismos más eficientes que permitan también escuchar a este ámbito del periodismo, que no se trata de una cuestión de manera unilateral o que pretenda la Secretaría imponer en sus procesos de actuación cómo debe de regir la policía en su ámbito de competencia. Se trata principalmente de escuchar las sugerencias, las preocupaciones también de este sector tan importante de la Ciudad de México, y que precisamente se encarga de informar todos los acontecimientos que se suscitan. Esto también está contemplado desde luego en la Constitución, en sus artículos 6 y 7, el derecho a la libre manifestación de ideas, al derecho de réplica, al libre acceso a la información plural y oportuna, buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, partiendo desde luego siempre del principio de inviolabilidad en la libertad de difusión de las opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Esto es lo que pretende la Secretaría de Seguridad Pública día a día a través de la capacitación y de mejorar sus procesos de actuación, en que la policía esté mejor capacitada, tenga mayor conocimiento de este sector, qué debemos de llevar a cabo en los procesos de actuación, cómo garantizar principalmente este derecho, como muchos otros, a los que estamos obligados de llevar a cabo en todas las actividades y funciones, y sobre todo en esta gran aglomeración que se lleva constantemente en esta gran ciudad de México. En este sentido, como ya hacía alusión en unos momentos, existen diversos principios por los cuales se rige la Secretaría de Seguridad Pública en este actuar, y desde luego la importancia que tenemos como institución, y sobre todo tener en este tipo de foros el acercamiento con ustedes, escucharlos también y llevar a cabo planteamientos concretos y posicionamientos por parte de esta Secretaría de Seguridad Pública en el marco del proceso principalmente del constituyente en esta Ciudad de México. En este sentido, la instrucción del señor secretario, licenciado Hiram Almeida, ha sido muy enfático en siempre garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos de todas y cada una de las personas que confluyen en esta ciudad, generando desde luego, dando paso a una nueva cultura de actuación policial por medio de los procesos de capacitación, de mejora en los protocolos de actuación. Esto obedece también a que el policía, como ya se dijo unos momentos previos, es el primer servidor público que tiene contacto institucional con la ciudadanía. Por eso es importante que es el primer promotor del libre ejercicio de los derechos humanos. Esto es primordial para la Secretaría de Seguridad Pública en el marco de una sociedad plural e incluyente que convive diariamente con expresiones de diversidad. Esto da lugar, desde luego, a tener que llevar a cabo diversos procesos, como modificar la concepción referente a la prestación de este servicio de seguridad pública como un servicio encaminado a proveer una seguridad ciudadana. Esto también va muy de la mano y es concordante con un programa de derechos humanos del Distrito Federal, concretamente en el núcleo relativo al sistema de justicia, que se plantea en este cambio de modelo a fin de proveer la creación de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de todos los que habitan y transitan diariamente en esta gran urbe. Asimismo, otro de los objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública es promover el respeto de todas y cada uno de los derechos humanos, incluido desde luego el relativo a la libre manifestación de ideas, el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, principalmente porque es un mandato constitucional, como ya hacía referencia, principalmente constatado en los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Policía de la Ciudad de México habrá de tornar hacia un modelo adecuado a las exigencias de la sociedad de esta ciudad, una policía encargada de la promoción del ejercicio de los derechos humanos, principalmente en el marco de la convivencia social que constantemente y cotidianamente se lleva en esta ciudad. El policía, como primer vigilante en el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley, requiere continuar con la capacitación en esta materia, con la finalidad de velar por su cumplimiento, incluido desde luego, e insistimos, en el libre acceso a la información plural y oportuna, mediante la búsqueda, recepción y difusión de las ideas por cualquier medio de expresión. En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública tiene la firme convicción y el compromiso con todos los sectores que convergen en esta gran urbe y principalmente con el sector periodístico. Por eso aplaudimos y agradecemos ser parte de este tipo de foros en este denominado El Periodista frente al Proceso Constituyente de la Ciudad de México, haciendo propuestas concretas y sobre todo haciendo saber a este sector que siempre contarán con la protección y el cuidado de la Secretaría de Seguridad Pública en cualquier tipo de convergencia que se pueda presentar, cualquier tipo de evento y sobre todo que tengan la firme convicción que se respeta esta libre manifestación de ideas y el ejercicio de esta profesión. Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Buenas tardes. Es que la participación aunque lo hemos oído el garantizar mecanismos de protección a periodistas debe ser inclusive un poco más amplio, no nada más en esta parte de las leyes. También está el poder garantizar fuera de las mismas calles, en los mismos medios, garantizar sus condiciones mejores de trabajo. Poco se ha hablado en el foro, en el caso de las mujeres periodistas, debemos de poner atención, sobre todo porque reciben una doble, aparte de la doble explotación, debiera de ponerse principal interés en ello. Vamos a dar la palabra, por último, al periodista Hugo Morales Galván, que además es exdirector de la editorial de la agencia Notimex y también exdirector de comunicación social de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Al aceptar la invitación para participar en el foro, la verdad es que me pregunté cuál sería la naturaleza de intervenir en un foro por periodistas, para periodistas, y que tuviera como intención contribuir en aportar elementos en el proceso constituyente que se vive en la Ciudad de México. Desde mi formación como periodista, como defensor de derechos humanos, creí conveniente que tenemos que poner el énfasis en la libertad de expresión. Los temas tratados ayer y los que abordaremos hoy son solo una mínima expresión de la compleja labor del periodismo y su entorno, su desarrollo y su desenvolvimiento en una sociedad democrática. Debo suponer que las resoluciones del foro serán tomadas en cuenta, ya sea por quienes redactan la propuesta de texto constitucional, como por las y los constituyentes designados y electos. La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de Principios de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en los artículos 1,
sexto y séptimo establecen el respeto a los derechos humanos de manifestación, acceso a la información y libertad de expresión, además del 123 sobre la situación laboral de quienes ejercen el periodismo. En instancias federales y locales se han creado fiscalías y mecanismos públicos especializados sobre la libertad de expresión y protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Son instancias que por su carácter no autónomo juegan el papel de juez y parte, tomando en cuenta que un alto número de agresiones a periodistas proviene de servidores públicos. En organismos públicos autónomos también se han creado visitadurías o relatorías sobre el tema. Sin embargo, resultan insuficientes ante la magnitud del problema sumado a su carácter no vinculante. La magnitud del problema lo marca el número de compañeras y compañeros asesinados y cuyas investigaciones están inconclusas, fueron archivadas o en el peor de los casos se crearon culpables, es decir, la santísima trinidad de la impunidad. Los periodistas no sabemos defendernos, no sabemos lo que significa agremiarse por una causa profesional y cerrar filas ante un ataque. En parte, eso genera que los mecanismos de protección reúnan a defensores de derechos humanos y a periodistas. Desde mi muy particular punto de vista, se trata de caminos que se entrecruzan, pero son distintos, tal vez complementarios, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de mecanismos de defensa, tenemos en mente la agresión física en sus distintas vertientes. Una visión egocéntrica nos dice que solo ocurren en los municipios, en los estados o a nivel federal. A la hora de hacer una evaluación sobre el tema, sí quise poner énfasis qué es lo que lastima la libertad de expresión en la Ciudad de México. La libertad de expresión en la Ciudad de México tiene que ver mucho con los cuerpos policíacos. Viviendo en la burbuja capitalina creemos que esas cosas de agresiones aquí no suceden. Quienes hemos tenido la oportunidad de ver cómo se ejerce el periodismo en los estados, nos damos cuenta que es mucho más difícil. No es lo mismo hablar en la Ciudad de México con sus 14 millones de habitantes y sus 30 y tantos millones de habitantes en la zona metropolitana, que hablar en la plaza, en el jardín de la ciudad, en donde se enfrentan a los caciques, donde se enfrentan a los narcos y donde se enfrenta a la delincuencia organizada con nombre y apellido. No quiero dejar de pasar el espacio sin preguntar, e insisto mucho, en materia de derechos humanos, la libertad de expresión y el periodismo van caminando juntos. Tenemos un caso, hubo una acción de violencia policial el 1 de diciembre del 2012. Yo lo que me pregunto es, ante ese tipo de casos, ¿tenemos ya algún responsable? La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal constató que quienes violaron derechos humanos hayan sido sancionados. Sabemos ya qué sucedió realmente con Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mili Virginia Marín, cuya dignidad y cuyo crimen fue manchado una y otra vez por quienes al cargo de la investigación vendieron o filtraron información mostrando la incapacidad policial para investigar y atribuyendo la responsabilidad a las víctimas. Si queremos que la Constitución de la Ciudad de México sea una Constitución de avanzada y como en otras legislaciones, un ejemplo local a nivel nacional e internacional, no podemos cerrar los ojos ante la gravedad de los hechos. Asumir el problema da la posibilidad de buscar la solución. Garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y respeto al trabajo de las y los periodistas requiere, antes que nada, voluntad política. La Ciudad de México y la llamada megalópolis es la mayor concentración poblacional de América Latina. La Ciudad de México no puede seguir bajo la cada vez más débil teoría de la burbuja, de que aquí no pasa nada. Por ello, desde la futura Constitución, se debe avanzar a la creación de una institución de defensa de la libertad de expresión, elemento sustantivo de toda democracia, en el que mujeres y hombres periodistas y comunicadores se encuentren defensa y asesoría efectiva cuando están en riesgo por el ejercicio de su profesión. Un espacio institucional especializado con suficientes candados que impidan la lamentable repartición de cuotas, donde se pagan favores, pero no se defienden derechos. Uno de los sectores de mayor conflicto con la libertad de expresión y de manifestación son los cuerpos policiales. Debe de mandatarse constitucionalmente la obligación para su capacitación permanente en derechos humanos y en la observancia y evaluación de su desempeño desde una perspectiva ciudadana especializada.
No habrá mecanismo alguno de protección a periodistas de la libertad y de la libertad de expresión si no se formulan políticas públicas que transparenten el gasto en comunicación y publicidad y eviten en su uso discrecional, que su uso discrecional marque el límite de lo que debe y no quiere informar a la autoridad. Transparentar las licitaciones, las invitaciones restringidas y asignaciones directas de servicios, insumos y obra pública significa cerrar la puerta a la corrupción, una de las principales barreras a las que se enfrenta la libertad de expresión. En la parte laboral, seguramente quienes redactan el proyecto constitucional habrán de abordar la situación en que se encuentran periodistas y comunicadores. La Constitución Política de la Ciudad de México sí puede marcar un antes y un después en la historia democrática nuestra. Desde el 2009, los actores políticos, sociales e institucionales establecieron una ruta de reconocimiento y ampliación de derechos de las personas a las que se sumaron los 3 niveles de gobierno. Desde 2009, esta ciudad reconoce los matrimonios del mismo sexo, acto que hace 2 semanas el presidente de la República envió una iniciativa al Congreso para que esto sea una ley general en todo el país, lo cual significa el reconocimiento y ampliación de una sociedad tan diversa, tan plural como la mexicana. Una visión anquilosada e incluso inexistente de lo que significan los derechos humanos, de lo que significa el respeto a los derechos de información, de expresión y de manifestación, seguirá privilegiando el abuso y la violencia de la autoridad por encima de los derechos de las personas a conocer su actuación y a expresar también su desacuerdo con el ejercicio de gobierno. No habría necesidad de mecanismo de protección alguno si la autoridad cumpliera con lo que la ley le obliga e hiciera cumplir a los infractores de la ley que obstaculizan o impiden el ejercicio de la libertad de expresión. Gracias. Gracias al periodista Hugo Morales Galván. Con esto estaríamos cerrando la participación en este panel. Tenemos ya muy poco tiempo, se nos ha atrasado, pero vamos a dar paso a 3 preguntas o intervenciones, pidiéndoles también nos consideren este horno que tenemos aquí. Adelante. Sí, Carlos Padilla, director de la revista Zócalo. Me llama la atención la presencia de aquí de los 2 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública que nos vinieron a decir las buenas intenciones que tiene el secretario. Sin embargo, no nos precisaron cuál es su propuesta en cuanto al resguardo de los derechos humanos para los periodistas. Efectivamente, la autoridad, sobre todo los policías, son los primeros que están violando los derechos humanos de los periodistas cuando los agreden. A muchos fotógrafos en las marchas los detienen. No nos dijeron en qué consiste el avance de ese protocolo, que también el otro representante nos adelantó que estaban estudiándolo. No nos dijo en qué consistía ese avance. Y la verdad es que pues se oye bien las intenciones, pero la verdad es que allá afuera golpean a los compañeros fotógrafos y a los reporteros. Entonces pues vinieron a justificar la invitación. ¿A qué vinieron? No me queda claro eso, y sobre todo en esto que se va a formar, que la Constitución, pues no sé cuál sería la propuesta en concreto. Está bien el compromiso de respetar los derechos humanos, pero la verdad es que no los vemos. ¿Alguna otra pregunta existe? Le pediríamos, le pediríamos si desean contestar algún del panel. Sí, ahí está. Una pregunta más para contestar en bloque. Buenas tardes, Luis Velázquez de Capital. Nada más preguntarle al fiscal, existe una ley de protección integral de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México, y bueno, existe ya también esta normativa en los códigos penales que le da la facultad a ustedes de atraer los delitos sobre periodistas. Si nos pudiera comentar si no hay una contradicción entre este mecanismo local y el mecanismo federal, o de qué manera resolverlo para evitar que no sea esto en contra de cualquier periodista que se encuentre en riesgo y que pueda quedar
mejor definido en este diseño que se va a plantear. Gracias. Para conducir esta parte de preguntas y que pueda cerrarse esta mesa, le vamos a pedir al diputado Carlos Candelaria que pueda concluir el término de esta mesa. Gracias. Gracias. Pues adelante para las respuestas. Si hay alguien más que quiera preguntar, adelante. Sí, gracias por los comentarios. Efectivamente, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, como hice alusión hace un momento, no se trata de venir a justificar acciones, simplemente se reconoce desde luego que hubo lamentables acontecimientos el 1 de diciembre de 2012, algunos otros, donde ya las autoridades competentes han hecho lo conducente con sus investigaciones, han emitido algún pronunciamiento al respecto y se han tomado las consecuencias correspondientes. Al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, como también se comentó, se cuenta con un área, una Dirección General de Asuntos Internos que es la encargada de vigilar el cumplimiento de la función policial. Y todo aquel policía que no cumpla con los principios de actuación, vulnera algún derecho, cometa algún delito, independientemente de las demás autoridades competentes, de manera interna y de forma administrativa, también son sancionados. Esto es una sanción que puede concluir con la destitución del cargo. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública? En la administración del licenciado Irán Almeida se ha venido reforzando la capacitación, principalmente, como ya se comentó también, en la materia de derechos humanos, haciéndoles del conocimiento día a día las obligaciones también que deben de llevar a cabo los policías en su proceso de actuación cotidiano, en cualquier tipo de evento, que tienen la obligación de preservar y mantener el orden, siempre en cumplimiento de la norma que nos regula, desde la Constitución Política, la Ley de Seguridad Pública, la Ley Orgánica, el Reglamento Interior y, insisto, todo aquel que no cumpla con estas funciones, con su deber, será sancionado de manera interna y también por las instancias de Procuración de Justicia en caso de ser necesario. Cualquier tipo de queja también es atendida en el centro de atención del señor secretario, en la propia Dirección de Asuntos Internos. Ahí se reciben las 24 horas, los 365 días, cualquier tipo de queja por la actuación de la policía, insisto, con independencia de las instancias competentes en la que tienen conocimiento de estas formas de actuación, a lo mejor irregulares por parte de la policía. Entonces, en este sentido, no se trata nada más de pretensiones o de meras sugerencias o de tratar de justificar. Es una realidad con una policía de aproximadamente 80,000 integrantes que constantemente son capacitados en la materia de diversas funciones, principalmente el respeto irrestricto a los derechos humanos. Es una de las principales funciones que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Y también contestando al cuestionamiento de las propuestas que se han hecho para mejorar estos procesos de actuación de la policía, precisamente radica, lo primordial es la capacitación constante. La capacitación constante se lleva cotidianamente en el Instituto Técnico de Formación Policial, que depende directamente de la Secretaría de Seguridad Pública, con especialistas, profesores debidamente también capacitados y certificados, que constantemente se hace este tipo de capacitación, pero además también se les evalúa, se les certifica incluso en diversas materias a los integrantes de los cuerpos policíacos, y se trata también por medio de protocolos de actuación, como ya lo hice mención hace un momento. El hecho no nada más es de contar con ese tipo de instrumentos, sino también publicarlos. El hecho de publicarlo mediante un acuerdo que emite el señor secretario da ya el aspecto jurídico de obligatoriedad a los policías de llevar a cabo los lineamientos que están específicamente en cada protocolo de actuación. Y reitero, todo aquel policía que no cumple o se sale de este marco de actuación, vendrá ya la consecuencia correspondiente. Entonces, en ese sentido, es una tarea ardua que día a día lleva la Secretaría de Seguridad Pública, y también, desde luego, no se desconoce de algún mal actuar
que pudiera llevar a tener a cabo este tipo de consecuencias. Sin embargo, también deben de tener la certeza, y así lo han visto, que cuando algún policía sale de su marco ha sido sancionado, separado del cargo o destituido. Entonces, en este sentido, tengan la certeza y la convicción de que la Secretaría de Seguridad Pública seguirá haciendo su mayor esfuerzo. Gracias. Sí, muchas gracias. Para agregar quizá un par de detalles, primero como réplica, si me permiten, señor. Pues mire, yo creo que la mejor medida de no repetición, en teoría de derechos humanos, es la indemnización de daño. Sí puedo decirle, en relación concretamente de los hechos lamentables que generaron la recomendación 7/2013 relativos a los hechos que primero de diciembre de 2012, que de las 104 víctimas cuya violación, se acreditó violación a 104 víctimas por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobierno ya llevamos 20 víctimas indemnizadas, daño material y inmaterial. Eso es bien una garantía de no repetición. En cuanto quizá al contenido, al contenido del protocolo, no se puede decir que es un protocolo única y exclusivamente engendrado para proteger a cierto grupo de población, en este caso periodistas. Se asocia normalmente a periodistas con marchas porque marchas se asocian con libertad de expresión. El objetivo del protocolo es proteger los derechos humanos de absolutamente todas las personas que se ven o se pudieran ver involucradas en manifestaciones, vamos, o sea, en concentración. Algunas de las bases del, como dice el maestro, habría que esperar publicación mediante el acuerdo del señor secretario, pero uno de los aspectos muy novedosos es, por ejemplo, la inclusión de capítulos sobre transparencia y rendición de cuentas. Una vez terminado un operativo, tendrá un policía, una policía tendrá una obligación tangible, objetiva, para rendir cuentas, como uno de muchos aspectos, digamos, que encontraremos en el protocolo, ¿no? Encontraremos seguramente otro, para hablar precisamente. Este micrófono entiende a coscorrones, o sea que no tiene derechos. Yo quisiera rápidamente, para complemento de lo que estamos manejando en materia de capacitación para el personal, decirles que vía la Fiscalía se ha llevado infinidad de cursos en todo el país y específicamente en los últimos meses se ha logrado una mayor capacitación. Hemos capacitado a 2.400 gentes, entre periodistas en diversas partes del país, pero también servidores públicos. Gracias. Y al último, ni a coscorrones. Están ligados con el trato a periodistas principalmente. Esperemos que no haga berrinche. La realidad es que también se ha estado capacitando, insisto, a periodistas y a servidores públicos que están ligados de manera constante en todo el país con la atención a marchas, protestas, manifestaciones, etcétera, pero que son principalmente relacionados con la seguridad pública y con el quehacer de la autoridad ministerial. Esto ha tratado de llevarnos a que la gente conozca al periodista muchos de sus derechos. Los cursos que estamos dando tienen vertientes muy importantes. La primera, los derechos humanos.
La segunda, la libertad de expresión como tal. Y la tercera, lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está involucrada en estos quehaceres y es quien ha mandado la mayoría de las recomendaciones con las que nos movemos. Ese quehacer se ha estado manejando y quiero decirles algo que por un error involuntario cometí, es que precisamente quienes están muy interesados en que cumplamos con esta parte de la capacitación son quienes no les di sus saludos, que es la maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República, y el doctor Eber Omar Betanzos Torres, que es el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad. Esa parte es por lo que actualmente la Fiscalía se encuentra agrupada en el área de Derechos Humanos, para que tenga otra connotación, para que inclusive los cursos que se estén dando estén muy ligados con los derechos humanos, al conocimiento específico de la libertad de expresión, a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y algo muy importante, también a cómo está de alguna forma ya limitado nuestro quehacer en cuanto a la reforma penal que está prácticamente ya en vigencia en todo el país y que no quedan más que unos días para que los que faltan queden incorporados, porque así lo prevé el artículo transitorio de la Constitución Política. Este era un comentario para ver la parte de la capacitación para personal y para periodistas en todo el país. En cuanto a lo que se refiere de la parte que corresponde a la libertad de expresión y que tiene que ver con la responsabilidad de la autoridad local o de la autoridad federal en cualquier investigación que se inicie por un hecho delictivo, el que sea, quiero insistir en lo que dije hace un momento. Todas las averiguaciones previas se inician. Lo que es muy importante en todos los casos es determinar si efectivamente estuvieron ligadas con la libertad de expresión. Si está ligado, ejerceremos la consignación ante la autoridad federal correspondiente. Lo haremos de inmediato. Si no, trabajaremos como lo venimos haciendo con la autoridad local para poder determinar si efectivamente se manejan. Hace unos momentos se hacía referencia a varios temas, uno de los cuales tenía que ver con un fotoperiodista que perdió la vida en la Ciudad de México. Yo quisiera decirles que ese es el primer asunto que me tocó ver formalmente en la Fiscalía cuando acababa yo de salir de la Dirección de Comunicación Social y que el asunto no está abandonado, que están sujetos a proceso 3 personas, les decretaron la formal prisión y están sujetas a proceso en todo el quehacer penal que corresponde. Y les voy a decir algo extraordinario. Aparte de otros delitos, están sujetos a proceso por un homicidio, me queda muy claro y es muy importante para nosotros, pero también a veces perdemos de vista que también están sujetos a proceso por 4 feminicidios, y eso es muy importante también para nosotros. Hemos estado muy ligados con la Procuraduría del Distrito Federal y hemos estado muy ligados con el Tribunal Superior de Justicia para estar vigilando que el proceso se lleve conforme a derecho, pero que a final de cuentas se pueda dictar una sentencia como corresponda a quienes sean los responsables reales de este hecho abominable. No tenemos ninguna limitante para eso, y para eso, como lo dije hace un momento, estamos trabajando también de la mano de varias procuradurías y de varios tribunales a nivel nacional. No estamos nada más viendo si se atrae o no las cosas. Si ya se tienen elementos para actuar desde el punto de vista del fuero común, actuamos. Si no se tienen, trabajamos con ellos. Lo importante es que cuando la denuncia es con nosotros, en ningún momento se pone en duda su capacidad como periodista. Lo más importante es recibir la denuncia y actuar en consecuencia. Vamos a seguir así, las puertas de la Fiscalía están a sus órdenes. Y hablando de cursos, de una vez, aprovechando el viaje, y espero que no se enojen conmigo los organizadores, los invitamos a que formemos también otro curso para periodistas y servidores públicos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora,
para que vayamos viendo de manera directa cómo se da. Es un curso que está muy bien establecido. El responsable de llevar esto adelante es Nahum Pedro, que está aquí atrás con nosotros. Él está manejando toda esta información, estamos tratando de llevar las cosas y la verdad no me queda más que decirles que me siento muy a gusto porque me siento en medio de muchos amigos y para mí eso es todo un privilegio. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos a todos los participantes a este panel y bueno, pues invitamos a la siguiente mesa que será ya la tercera de este día y nuevamente agradecerles por esta mesa que participaron. Muchas gracias.